Buenos días a todos. Qué gusto verlos. Gracias a Dios porque nos están acompañando. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestro estudio de la carta de Pablo a los romanos. Y la semana pasada Mark nos enseñó acerca de los dones que Dios nos ha dado y que cada uno de nosotros somos miembros de un solo cuerpo en Cristo, ¿no? Hace un momento algunos de ustedes lo mencionaban. Y es cierta esa parte, o sea, somos interdependientes. En la vida cristiana no existen los llaneros solitarios ni los caballeros de la noche, ¿no? Nadie puede estar solo viviendo un cristianismo auténtico. Por eso es tan importante poner tus dones al servicio de la iglesia con madurez espiritual. Y para eso, de manera lógica, debemos estar juntos como un cuerpo, ¿no? Y gracias a Dios porque tenemos un poquito más de personas aquí asistiendo de manera personal. Eso es bueno porque si no es así, entonces ni vemos las necesidades que hay en el cuerpo, ni tampoco podemos ofrecer nuestro don para ayudar, para cubrirla. Ahora, ya sé que tengo dones y que debo ponerlos al servicio de los hermanos de la iglesia, pero ¿cómo debo hacerlo? ¿Con qué actitud? ¿En qué debo estar pensando para servir a los demás? ¿Qué es lo que tengo que tener en mente? Hoy vamos a aprender los rasgos, más bien vamos a empezar a aprender los rasgos que caracterizan una vida llena del Espíritu Santo. Varias veces lo hemos dicho, ¿no? Tienes que ser lleno del Espíritu. No se trata de que tengas una medida como tristemente lo venden en algunos otros lugares, no, sino simple y sencillamente de que después de que eres bautizado en el Espíritu Santo por poner tu fe en el Señor Jesucristo, entonces tienes que estar saturado de Dios. ¿Cómo logras esta saturación? Pues por medio del estudio de la palabra de Dios, por medio de la oración, por medio de la convivencia con los hermanos. Eso es lo que quiere decir estar lleno del Espíritu Santo. Entonces, hoy vamos a comenzar a aprender los rasgos que caracterizan una vida llena del Espíritu Santo. Tenemos que poner atención porque, de acuerdo al pasaje que vamos a empezar a estudiar, no es pregunta, es obligación. Y por lo tanto, tenemos nosotros también que recordar que no somos precisamente libres, sino que estamos bajo una esclavitud voluntaria. Ahorita vamos a ver todo esto a mayor profundidad. En la Biblia comentada por Scofield, una Biblia a la que le tengo mucho cariño, por cierto, le llama a esta sección el cristiano y sus hermanos en la fe. Pues como obviamente esto nos va a llevar a un punto en el que vamos a saber cómo me tengo que comportar con mis hermanos. ¿Qué lugar ocupan en mi vida o qué lugar deben ocupar en mi vida mis hermanos en la iglesia? ¿De acuerdo? Eh, Como les decía, esta lista de características que nos ofrece Pablo en este pasaje es obligatoria y completa. Y debemos de tenerlas, debemos de demostrarlas, debemos de vivirlas porque estamos llenos del Espíritu Santo. Y de la misma manera que en la primera carta a los Corintios, allá en el capítulo 12 y 13, después de tratar el tema de la iglesia como el cuerpo de Cristo, Pablo le da especial énfasis al tema del amor. Y esta es la base de todo el resto de las características. Vamos a ver esta lista de manera profunda, que no es tan difícil, pero esto es porque el lenguaje que usó el apóstol para escribir esto es muy vívido. Entonces tenemos que escucharlo y tenemos que poner atención porque vamos a ver esta lista que está dividida en 4 puntos y que va de los versículos 9 del capítulo 12 de Romanos, del versículo 9 hasta el 21. Hoy vamos a ver nada más los dos primeros. Lo divide en estos 4 puntos, que es deberes personales. Los deberes personales están en el versículo 9. Los deberes para con la iglesia en los versículos 10 al 13. Los deberes para con los demás del 14 al 16. Y deberes para con los que nos consideran sus enemigos, versículos 17 al 21. Hoy vamos a ver nada más el 1 y 2, deberes personales y deberes para con la iglesia.
Entonces, agárrense porque hay un montón de puntos, un montón de detallitos, pero vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre amado, Padre celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por todo lo que nos das y por tu amor y misericordia. Y gracias, Señor, porque es por ti que estamos aquí, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos acceso a tu palabra, Señor. Y Padre, pongo mi mente y la de mis hermanos, mi corazón, nuestros corazones en tus manos para que tú nos dirijas y nos permitas poner toda la atención necesaria, Señor. Me pongo en tus manos, Padre, que seas tú el que hable y no yo, Señor, que tu palabra sea lo único expresado, una interpretación correcta y no filosofías personales, Padre. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues entonces vamos a leer nuestro pasaje de hoy. Según yo decía que llegábamos hasta el 16, pero no. Vamos a leer Romanos 12, versículos 9 al 13. Dice así la palabra del Señor. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y como en muchas ocasiones ha ocurrido, por alguna razón vamos a pasar más tiempo en el primer versículo que en los demás. No sé exactamente por qué ocurre esto, pero como es el pie del tema, permanecemos mucho tiempo en este versículo. Y dice ahí en el versículo 9 de Romanos, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. ¿Qué significa esto? El amor sea sin fingimiento. La Biblia King James lo dice literalmente traducido, que el amor sea sin disimulo. O sea, que no disimulemos en el amor. Esa parte como que empieza a dar claridad. En la Biblia de las Américas dice, el amor sea sin hipocresías. Opas. Ahí ya deja la actitud todavía más claro. Es claro que el amor es la virtud que encabeza esta lista de deberes y tiene la suprema importancia. Hermanos, lo dice el apóstol Pablo en otra carta, si no tengo amor, pero tengo todo lo demás, dones, capacidades y todo eso, no sirve de nada. Pero ¿a qué nos referimos con amor? ¿Me tengo que enamorar de mis hermanos? ¿Tengo que escribirles cartas amorosas, románticas o algo así? No, es claro que no se está refiriendo a eso. Particularmente aquí, la palabra amor es una que conocemos muy bien. En el griego es agape, que significa amor, que es afecto, benevolencia, y en este caso específico es como un festín de amor, un banquete de amor, o no me atrevo a decirlo, más bien, estaba pensando en una comparación y dije un buffet no. Buffet no, ¿por qué? Porque en un buffet que agarro lo que quiero, el pedazo que quiero y tiro lo que quiero. Tan es así que en los restaurantes ya ponen multas. Si desperdicias comida en el buffet, te cobran más cara la comida. No, es un festín de amor, es algo que se nos presenta en abundancia. Por eso, regresando otra vez, dice, el amor sea sin fingimiento. El festín de amor, la abundancia de amor que hay en la iglesia. Este tipo de amor sabemos que es el que Dios tiene para con nosotros. ¿Y puede ser expresado por nosotros? Sí. Si tienes tu fe en el Señor Jesucristo, si eres un hijo de Dios, sí lo puedes hacer de una manera mínima. Sí, sí. ¿Por qué? Porque no podemos compararnos con las capacidades infinitas de Dios, pero sí podemos imitarlo. Recordemos, como cristianos, ¿cuál es nuestro objetivo? Llegar a la estatura de Cristo. No vamos a llegar en esta vida, definitivamente. Pero ¿qué es lo que tengo que estar haciendo? Como vimos una vez en Primera de Pedro, dar mi máximo esfuerzo para cumplir con lo que Dios me manda. Es exclusivo, el amor agape es exclusivo de los cristianos. De entrada, esto nos pone el estándar ya bastante alto. Que el amor sea sin fingimiento, que sea ágape.
Como dije, esta lista que vemos es completa y obligatorio para todo cristiano. Entonces, ¿cómo es el amor? ¿Es una obligación entre cristianos? Es como yo digo, nos tenemos que agapear entre nosotros. Ujú. No se trata nada más de estimarnos, sino de agapearnos. ¿Qué quiere decir esto? Eh, que este amor debe de ser el más grande prácticamente que tengas después de Dios y tu cónyuge, tu familia. Y debe de ser como sin fingimiento, no debería ser hipócrita. Es como, se me vino a la mente cuando estaba escribiendo esta parte, ¿les ha pasado o han visto esas escenas donde llegan dos damas a una fiesta y las dos traen el mismo vestido? Del mismo, es más, es idéntico el vestido, ¿no? Y se saludan. ¿Han visto esas escenas? O por lo menos se la imaginan, ¿no? Digo, no puedo decir caballeros porque en realidad no nos importa. Lo de la ropa no es algo que, ay, traes la misma. No, no, no. Al contrario, entre hombres es como, chócalas, somos iguales. ¿No? Pero los medios, la cultura pinta que las damas cuando pasa eso, y son muy vanidosas, se saludan, se abrazan, se besan, ay, ¿cómo estás? Qué gusto, y se voltean y qué cara ponen. Ay, ¿viste cómo le queda? El saludo fue completamente hipócrita. Ajá. El abrazo fue completamente hipócrita. El beso es completamente hipócrita. ¿Por qué? Porque en realidad, en ese momento, esas dos damas no están sintiendo un aprecio la una por la otra, sino que están observándose lo mejor que pueden para definir el más mínimo detalle o defecto en su atuendo. ¿Sí o no? Ujú. Eso es lo que nos muestra. Digo, no estoy diciendo que ocurra con las damas de aquí, ¿verdad? Seguramente esas cosas aquí no pasan. Pero el punto es precisamente que nuestro afecto, nuestro amor, nuestro ágape hacia nuestros hermanos debe de ser sin fingimiento. Por favor, acompáñenme ahí en sus Biblias a la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos 1 a 8. Y van a decir, Gerardo, ¿no vas a predicar de Romanos? No, nada más lo vamos a leer. Entonces, estamos ahí en primera a los Corintios, capítulo 13, ahí, versículos 1 al 8, acerca del amor, lo que les decía hace un momento. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Eso que algunos mucho presumen y quieren estar mostrando porque son espirituales con eso de que se ponen a hablar lenguas que son solamente divinas, pero si no hay amor, si no hay agape, ujú, eres como la lata que sale volando y suena clan, 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 clan. Ujú. Vamos a continuar. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Y qué es lo que va a prevalecer? El agape, el amor de Dios. Todo se va a acabar, todo lo que conocemos se va a acabar, pero lo que va a prevalecer, ¿qué es? El amor, el agape, el amor de Dios. En este pasaje primero vemos la importancia que tiene el amor sobre dones y luego sobre acciones. Los dones espirituales no tienen la más mínima importancia si no hay amor. ¿Pero qué tipo de amor? Ágape. Igual, de igual manera, puedes hacer cualquier cosa que delante de los hombres sea aplaudible. Pero si no tienes el amor de Dios, no sirve. ¿Qué significa esto? Ah, bueno, pues entonces, aunque yo no crea en Cristo, si hago las cosas con amor, entonces soy agradable a los ojos de Dios. No, porque para poder tener, para poder expresar, para poder hacer algo,
con ágape, con el amor de Dios, necesitas primero ser su hijo. Por lo tanto, si tú no has puesto tu fe en Jesucristo, entonces no puedes hacer esto. Aún las más buenas acciones hechas por un humano no son agradables a Dios porque no son hechas por sus hijos. Son útiles, cumplen a su propósito. Pero por lo general, las personas que hacen buenas acciones buscan reconocimiento, buscan satisfacer su deseo de hacer buenas acciones, buscan, yo por ejemplo, que estuve mucho tiempo involucrado en situaciones de emergencia, desastres y todo eso, la verdad es que lo que quería era sentir la adrenalina. Sí, ayudar a los demás es emocionante, pero no era la motivación agradar a Dios. ¿Por qué? Porque no lo haces precisamente para agradar a Dios porque no tienes tu fe puesta en Jesucristo. Y nosotros como cristianos debemos enfocarnos en eso, en no ser hipócritas. Hermanos, cuando haces buenas acciones por tus hermanos en Cristo, ¿en qué estás pensando? Ese es el punto. ¿En quedar bien con quién? ¿En agradar a quién? Claro, puedes hacerlo con Dios en la mente, por supuesto, y eso es lo correcto. Pero ¿qué pasa cuando con un hermano tienes una desaveniencia o no te cayó bien o no te gustó lo que dijo y entonces empiezas a criticar, ahí el amor ya es con fingimiento, ya es hipócrita. Es una situación bien delicada porque qué tan difícil es como humanos que caigamos en la hipocresía. No es nada difícil, es bien fácil. A veces ni cuenta nos damos cuando empezamos a ser hipócritas. No, sí, voy a ayudar aquí, hermano. Ay, cómo me cae gordo, Gerardo, es en serio. Yo no sé cómo es que hace esto, cómo es que habla así, etcétera. Y no estoy diciendo ámenme, más bien aguántenme. ¿Sí me explico? El punto es que nosotros, cada uno de nosotros como ovejas del Señor, tenemos que expresar el amor que Dios nos da a nuestros hermanos sin ser hipócrita. Si te agrada o no te agrada a tu hermano, eso no importa. ¿Tú crees que le agradas a Dios nada más por tu linda personalidad? ¿Tú crees que eres hijo de Dios porque le caíste bien a Dios y tus buenas acciones? No, en realidad es que somos hijos de Dios por pura gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Quién pone todo para la salvación? Dios. Y entonces yo, ¿en qué parte puse? Es que yo le dije que sí a Dios. No, le dijiste que sí a Dios porque Él puso su espíritu en ti. Entonces, ¿cómo debe de ser el amor? No debe de ser hipócrita. El amor agape definitivamente es sacrificial. Y esto lo podemos ver en el Señor Jesucristo. Por amor, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Enfoquémonos, porque de tal manera que amó Dios. No es porque de tal manera los seres humanos han amado a Dios que por eso Dios... No, porque de tal manera amó Dios. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y sacrificó a su Hijo. Y entonces yo no quiero sacrificar mi domingo, yo no quiero sacrificar mi ratito de descanso. Pues porque pues Dios me entiende, no tengo necesidades como ir al centro comercial, como estar de fiesta, tengo necesidades primarias. Perdón, un cable se atravesó, perdón. ¿Ah? Ahorita lo cortamos. Pero el punto es, tengo mis necesidades, ¿no? Dios las entiende. Entonces, pues por eso Dios puede pasar a segundo término, ¿no? ¿Sí o no? Seamos honestos. La respuesta muchas veces es sí. Y paso a Dios a segundo término. Eso también es hipocresía. ¿Amas a Dios? Sí, ¿cómo no? ¿Cuánto tiempo dedicas a su palabra? Un rato, al día.
Bueno, ¿y a la oración? Oro en la comida. Esa es clásica. Le preguntas a cualquier cristiano sobre su oración y te menciona la comida, cuando no es intencional en su tiempo de oración. Y le encontramos cualquier pretexto. Es que no me gusta que me vean en Zoom, por ejemplo, cuando estamos duro y dale, conéctense a la oración, conéctense a la oración. Ahorita vamos a hablar un poquito de la oración. ¿Quién dijo que es para ti? ¿Quién dijo que es para que te vean? ¿Para quién es? Para Dios. Es sacrificial. Sacrifícate, aunque sea tantito. ¿No? No estamos enseñando a Mark y yo que se vayan y se cuelguen en una cruz como muchos lo hacen de manera gráfica, en hecho. No, pero sí sacrifícate tantito. Empieza por eso, porque también eso es parte del amor para con los hermanos. El amor agape es el amor que siente Dios. Entonces es sacrificial. Quiere decir que incluso agarro mis intereses y los hago a un lado para darle paso a los de mis hermanos. Pero como individuos, precisamente la palabra individuo es la que marca el hecho en el ser humano. Somos individuos. ¿Qué queremos? Todo individual. Queremos incluso una enseñanza bíblica individual, como si fuera una orden. Cuando voy a la hamburguesería, o como dicen, que hoy está de moda, en lugar de decir hamburguesa, dicen hamburguesa. Está por ahí un meme que dice, sé bueno con un gatito y tendrás una vida llena de... Pues tú vas a la tienda de hamburguesas y pides la que te gusta con unas papitas y un refresco de cola, ¿no? Un refresco de dieta. No, el amor, la vida cristiana no es así. La vida cristiana es que quieres tú. Esto, ok, y es todo. ¿Por qué? Porque lo sacrifico. Es un ejemplo, nada más. Es un amor que busca sobre todas las cosas el beneficio de la persona amada y hace todo lo necesario para satisfacer las necesidades de la persona amada. Yo amo a mi esposa, eso es re fácil. Amar a Mónica, créanme, no cuesta trabajo. Es a quien amo, pero si amo a mis demás hermanos, tengo que tener una actitud similar de sacrificio, de ver cómo satisfacer las necesidades. ¿Cuántas veces has podido o te has dado la oportunidad de satisfacer las necesidades de tus hermanos? Sacrificando incluso lo propio. Y sí llegar al extremo, como el ejemplo que da el Señor Jesucristo, la mujer que da todo su poquito dinero. Todos, el texto implica que básicamente se quedó sin comer. No estoy diciendo que lleguen a ese grado, pero ¿se dan cuenta de lo que espera el Señor de sus hijos? Y luego no queremos sacrificar, aunque sea un par de horas. Esa parte es la que dice, wow, ¿hasta dónde llega el amor ágape? Y es una obligación de los cristianos ejercerlo con mis hermanos. ¿Por qué no con los del mundo? Porque ellos no lo van a entender. Es exclusivo de cristianos, por supuesto, tenemos que amar a nuestro prójimo. Pero esto que estamos estudiando es exclusivo entre cristianos. Vamos a Efesios. Acompáñenme por favor ahora a la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 25. Dice así la palabra del Señor: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hace poco vi una enseñanza que decían las mujeres, ay, qué fácil se la dejaron a los hombres. Nada más nos tienen que amar. Las mujeres tienen la parte más difícil, sujetarse al marido. Me encantó porque el hermano lo definió de la siguiente manera. Sí, al hombre se le está pidiendo que muera. Que muera por su esposa.
Morir físicamente, dar la vida por la esposa, es algo fácil. Ujú. ¿Por qué? Porque en un arranque defiendes a tu ser amado y si en el camino pierdes la vida o pasa lo que sea, no cuesta trabajo. Ujú. Pero ¿qué tal si implica sacrificar mis gustos? Yo conozco a alguien que le encantan las botas rudas y que se vean impresionantes y ese tipo de cosas. Pero su esposa le tiene que andar rogando para que le compren zapatos. Es al revés. El hombre, el varón, tiene que morir, tiene que sacrificar sus gustos, sus preferencias, sus horarios, todo por su esposa, de la misma manera que Cristo sacrificó su gloria, dejó su trono, sacrificó su dignidad para nacer como humano, sacrificó su vida humana para ofrecerle la salvación a su esposa, la iglesia, entiéndase en nosotros. Y todavía ponemos peros. El amor ágape es sacrificial. No estoy diciendo que los maridos seamos cosa perfecta, casi, ¿verdad? Pero el punto es que ese es el ejemplo. Ese es el ejemplo que deja el Señor Jesucristo a los varones. Entonces nosotros como iglesia, como hijos de Dios, ¿cómo debo actuar? De manera sacrificial. Sin fin, que el amor, ¿cómo dice el texto que estamos estudiando? El amor sea sin fingimiento. Y todavía no pasamos de la primera coma. Ujú. Ahora, después de este repaso, salud, después de este repaso acerca del amor, básicamente ya aprendimos cómo debemos agapearnos, ¿verdad? Yo voy a agapear a mi hermana, yo voy a agapear a mi hermano, no suena como a pegar, pero no. Acuérdense, es tener ese amor exclusivo de Dios que solamente pueden expresar los hijos de Dios sin hipocresía. ¿A quiénes? A mis hermanos. Ujú. Esto implica también que si traes algo con tu hermano, dejes tu ofrenda, vayas, te arregles y entonces después te acercas al Señor. Ujú. Debemos agapearnos. Y viene una pregunta. ¿Es posible ser hipócrita al demostrar este amor a mis hermanos en la iglesia? La respuesta es sí. La respuesta es obvia. Si no, no estaría esto aquí. Ujú. Pues es por eso que se da la indicación el amor sea sin fingimiento. El amor no sea hipócrita. Calvino escribió acerca de esto. En verdad abundan los que fácilmente saben fingir caridad, engañando no solamente a las gentes, sino engañándose también a sí mismos, haciendo creer que por deber aman a todos, no ocupándose de nadie y faltando a la verdad. Es bien fácil pararse y decir, no, sí, yo amo a todos, pero no mover un dedo por nadie o no enseñar correctamente. Eso también es, porque cuando a cada uno de nosotros nos toca enseñarle algo o hablarle de Dios, si le digo puras tonterías que no vienen en la Biblia, lo estoy condenando, no le estoy demostrando amor. A veces, la mejor demostración de amor hacia una persona es decirle lo que más le duele, lo que le incomoda. Ujú. No mentirles o hablarles bonito. Esta figura, para terminar con esta parte de la hipocresía, me recordó lo que es el teatro griego. El teatro griego particularmente usaban un tipo de máscaras enormes que lo que hacían eran expresar las actitudes de los actores. O sea, los actores no se esforzaban por mostrar cómo se sentían o cómo se debía de sentir el personaje que están interpretando. El amor entre cristianos no tiene lugar para la actuación, no tiene lugar para las máscaras. Bueno, los cubrebocas sí, ¿verdad? Ahorita, por amor a mis hermanos, ¿qué uso? Ah, pero no puedo respirar bien. Ah, no me gusta cómo se ve. ¿Me explico? Vamos a dejar esto, porque
no debemos de ser hipócritas. Este es el primer deber personal. No debo de ser hipócrita al amar a los demás. Ahora vamos a ver el segundo deber personal. Dice, continúa el texto ahí en Romanos 12. ¿Qué dije? Sí, 12:9. Aborreced, dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. La Nueva Biblia de las Américas dice, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Una pausa aquí. La expresión aborrecer del griego apostugontes significa repudiar, odiar con fuerza. Wow. La Biblia aquí nos está invitando a odiar algo con fuerza. ¿Se acuerdan de, bueno, se va a notar aquí la edad, pero ¿se acuerdan del ratón Crispín? ¿Alguno se acuerda del ratón Crispín que decía, los odio con odio jarocho? ¿Sí o no? ¿Sí se acuerdan? Ya con esto yo creo que ya muchos ya se acordaron, ¿no? Del ratón Crispín. ¿Por qué decía los odio con odio jarocho? Pues porque dicen que los jarochos tienen un carácter bien, bien fuerte, ¿no? Precisamente aborrecer lo malo, quiere decir repudiar, literalmente debemos odiar con toda nuestra fuerza lo malo. ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo bueno? La primera reacción, segurito, el pecado. Lo malo es el pecado y lo bueno la obediencia. Sin embargo, en este texto así no es así. En versículos anteriores aprendimos que los dones deben ponerse al servicio de la iglesia, ¿sí o no? Si tengo dones, todos tenemos dones, tengo que ponerlos al servicio de la iglesia. Y en el versículo que estamos estudiando vemos que el amor debe de ser sincero, no debe de ser hipócrita. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Cuando vemos aquí, aborreced lo malo, seguid lo bueno es eso. Ofrecer nuestros dones a la iglesia, amar a nuestros hermanos, agapearlos sinceramente. Eso es lo bueno. Lo malo, por consecuencia lógica, es la inclinación a actuar de mala fe, fingiendo el amor a los demás por apariencia u obligación. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Debemos odiar con toda nuestra fuerza la hipocresía, no a nuestros hermanos en Cristo. Por más que tu hermano se esfuerce en que lo odies, tú no lo odies. Porque la palabra de Dios nos está indicando que debemos aborrecer lo malo. Debemos odiar con intensidad esas actitudes, ese sentir negativo hacia mis hermanos, esa actitud de, no, yo no tengo nada que hacer en la iglesia. Incluso la mentira de que no tienes un don. Porque muchas veces, no, pues es que yo qué don tengo, yo en qué puedo servir a la iglesia, yo no sirvo de nada. Mentira, y eso es una mentira que Satanás te está diciendo. Todos servimos de algo, aunque a veces hay quien se esfuerza en lo contrario. Debemos odiar con fuerza la hipocresía. Debemos odiar con fuerza, con toda nuestra energía, la falta de entusiasmo para ejercer los dones. Debemos odiar el don de la oveja sentada. Debemos odiar el don de la oveja positiva que nada más se sienta y empieza. Debemos entonces seguir lo bueno, significa que debemos actuar pegándonos. El lenguaje griego es tan maravilloso que con las mismas palabras puede expresar diferentes ideas y va más allá de la profundidad de lo que nuestro lenguaje, por ejemplo el español, va. Seguir lo bueno significa que debemos actuar pegándonos con fuerza a lo bueno, pegándonos con fuerza al amor sin fingimiento, pegándonos con fuerza al amor sacrificial, o pegándonos con fuerza a ofrecer nuestros dones a los demás, amándolos sinceramente y sin usar máscaras. Está así. ¿Sí se entiende cómo es aborrecer lo malo?
seguid lo bueno. ¿Alguien se ha pegado los dedos con cola loca? Yo sí. Incluso hasta mi ojito una vez, ¿se acuerdan? Ujú. Tú puedes usar diferentes cosas también para incrementar el poder de adhesión. Si pones bicarbonato de sodio y rellenas lo que vas a pegar y le pones cola loca, se hace como una piedra. Pero si le pones algodón, pega con tanta fuerza y se calienta tanto que hasta derrita el plástico y se vuelve como soldadura. Pega de locura, ¿no? Pega con fuerza. Nosotros debemos de pegarnos con fuerza a lo bueno, a ofrecer nuestros dones, a amar a nuestros hermanos sinceramente. Entonces, nuestro primer deber personal es no ser hipócrita en cuanto a amar a los demás. El segundo es no actuar de mala fe, actuar pegándose con fuerza a lo bueno. Y con esto vamos a pasar al segundo punto, los deberes para con la iglesia. Entre paréntesis, para con la iglesia como mi familia. Algunos lo expresan como la familia, pero está hablando en el contexto de la iglesia. Entonces, el segundo deber es para con la iglesia. Versículo 10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. La verdad es que en el lenguaje original parece un pequeño trabalenguas bonito, la verdad, me gustó y se los quiero leer pues para compartírselos, ¿no? Tei Philadelphia eis aleileus philostorgoi. Se oye bonito. ¿Qué significa esto? Significa en amor fraternal, mostrando afecto familiar unos a otros. Eso es lo que significa. La palabra griega para amor aquí, en este versículo, ya no es agape. Es Filadelfia y Filostorgoi, que denotan el amor perteneciente al ramo familiar. Nuevamente, ahí en el versículo 10 leemos, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Básicamente, amémonos como familia. Pero no como la familia que muchas veces tenemos. Que tenemos al primo que me cae gordo, al primo que me cae bien. A tía favorita, la tía que odio. Me cae bien mi mamá, me cae mal mi papá. Trato sin respeto a mi papá. Trato sin respeto a mi mamá. No, en la familia, entre hermanos, incluso dicen, es normal, son enemigos naturales, déjalos que se peleen. Entre hermanos. Aquí estamos hablando de una familia muy especial. Porque si nos tratáramos como la familia que tenemos, entonces familiares eres hipócrita. ¿A cuántos familiares mejor no quieres ni ver porque no los aguanto? Y si lo veo va a terminar en pleito ranchero. Mejor no lo veo. La familia terrenal no es lo mismo que esta familia de que está hablando, porque nuevamente vemos ahí en el versículo 10, amaos los unos a los otros ¿con qué? Con amor fraternal, que es filostorgoi. Vamos por favor, acompáñenme en sus Biblias a la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Dice así, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Vamos a quedarnos aquí tantito. Los integrantes de la iglesia debemos mostrarnos ese amor porque Dios nos lo ha enseñado. ¿Se dan cuenta de la implicación que dice lo que acabamos de leer ahí en primera a los tesalonicenses 4:9? Pablo está diciendo, no necesitan que les enseñe de esto porque ya lo saben. A la iglesia de Tesalónica y a nosotros. La iglesia bíblica del Buen Pastor entiende lo que es el amor. Es un buen reto. Los integrantes de la iglesia debemos mostrarnos ese amor que Dios nos ha enseñado. ¿Y cómo nos lo enseñó? A través de la muerte del Señor Jesucristo, su resurrección y su ascensión, para el perdón de los pecados
y la salvación del alma. Si tú pones tu fe en el Señor Jesucristo, entonces puedes ser llamado hijo de Dios. Si no, no puedes disfrutar ni de este amor, ni de ágape, ni de filos, que es este amor familiar. Por lo tanto, el primer deber que tenemos para con la iglesia, porque primero vimos en los deberes personales, ahora estamos en los deberes para con la iglesia. El primer deber para con la iglesia es amarnos como una familia. Pero, ¿qué clase de familia? Si le llamamos a la iglesia casa de Dios, entonces, ¿de qué familia estamos hablando? ¿De qué familia? De la familia de Dios. Vamos, por favor, acompáñenme ahí a la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Fíjense aquí cómo Pablo, al escribirle a Timoteo, separa casa de Dios de la iglesia. Esto lo que implica es que la iglesia, la familia, los creyentes pertenecen a la casa de Dios, a su familia. En el contexto bíblico de los textos de ese tiempo, pertenecer a una casa era pertenecer a una familia. ¿Y cómo son los integrantes de la familia de Dios? Son aquellos que se aman sin fingimiento. ¿Soy hijo de Dios? Sí. Amén. Gracias a Dios. Pero ¿me comporto como tal? Estoy en la familia de Dios. ¿Tengo el comportamiento de un miembro de la familia de Dios? Muchas veces se les dice eso a los nuevos creyentes. Bienvenido a la familia de Dios. ¿Reconocemos la importancia de esa frase? Es importantísimo porque recuerden, hermanos, es que tengamos, que nos agapemos sin hipocresía. Es muy importante cumplir con este deber. ¿Saben por qué? Acompáñenme al Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 35. Juan 13, 35 dice así: en esto conocerán que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos a los otros. Es importantísimo, hermanos, que nosotros cumplamos con este deber, amarnos como una familia, la familia de Dios, ya que es por medio de lo cual el mundo verá que somos verdaderamente de Cristo. ¿Se nota? ¿Se nos nota lo cristianos? No hablo de la crucecita, no hablo del pescadito, no hablo del pegote en el coche, no. ¿De qué estamos hablando? De que nuestro comportamiento demuestre que pertenezco a la casa de Dios, a su familia. Es un enorme reto y es algo que nos debe de motivar a seguir ejerciendo mis dones, a amar a mis hermanos. Si tengo problemas con un hermano, pues entonces voy con él y hablamos hasta que nos amemos. Porque acuérdense, no es opción, no es pregunta. Tienes que amar a todos y cada uno de tus hermanos. Entonces, si traes algo con un hermano, siéntate con el hermano, platica con él, arréglalo porque lo arreglas. Porque es una obligación amarlo. Suena una tarea bien sencilla, ¿verdad? Re fácil. Me le echo la bolsa como ¿cómo dicen? Como un trompo a la uña. No es nada fácil hacer eso. No es fácil, pero en dependencia de Dios, obedeciéndolo, su Santo Espíritu me va a ir guiando. Ahora, nuestro segundo deber que tenemos para con la iglesia lo encontramos en la segunda parte del versículo. Vamos a regresar, por favor, ahí al versículo 10 de Romanos 12. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Eso ya nos quedó claro. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. El segundo deber que vemos es en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Para entender bien esto, vamos por favor, acompáñenme ahora
a la carta a los Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Se acuerdan del amor sacrificial? Lo que hablamos de agape. Que me hago a un lado por mi hermano. Bueno, de esto es de lo que está hablando. La idea que nos arroja esta frase entonces es que la base sobre que de que la iglesia es una familia, la de Dios, y debemos amarnos como tal. Debemos como les estoy diciendo aquí en el versículo 3 de Filipenses, del capítulo 2, sin contienda, o sea, sin estar peleando, sin estar buscándole tres pies al gato, sin estar buscando, o por vanagloria, para que vean que soy re espiritual, me voy a poner a gusto con todos, aunque me caiga mal, le voy a sonreír, para que vean que soy bien espiritualoide. Hipócrita es lo que es el que actúa así. Continúa ahí en el versículo. Antes bien, ¿con qué? Humildad. Considerando, dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea, ¿qué tan amoroso debes de ser con todos para que aún con el hermano, no sé, el que no sabe leer, el que tiene menos recursos, lo consideres superior a ti, más importante que tú? Ese es el punto. Eso es lo que debemos nosotros de entender cuando leemos en Romanos en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Yo recuerdo una vez cuando recibí esta enseñanza, la primera vez que recibí algo como esto, hablaron de la manera en que los jóvenes nos íbamos al tiempo de comer. Guerra campal. Ni fila hacíamos, todos corríamos a la comida, todos querían agarrar y no faltaba el que pues no lograba moverse a tiempo y se quedó sin nada. Cuando en realidad casi es, pase usted, no, después de usted, no, después de usted, por favor. Hasta que uno de los dos te convence, bueno, sí, ok, ya me paso. Me tengo que hacer a un lado, es sacrificial, esa parte es la que tenemos que entender, prefiriéndonos los unos a los otros, aun si esto implica poner algo que no voy a recuperar tal vez, prefiriéndonos los unos a los otros. El tercer deber para con la iglesia, ya vemos que el segundo para con la iglesia, debemos poner los intereses de mis hermanos antes que los míos. No quiero sonar así muy agresivo, bueno, pero por ejemplo, hay lugares donde llegan y se acomodan en la iglesia y ponen casi su mesa para las papitas y de este lado mi agua, y si no tengo el café que quiero, y me siento hasta adelante sin importar nada, y busco mi comodidad antes que la de mis hermanos, y a veces están no en este momento, están las sillas ocupadas por cosas y hermanos parados. No, ahorita sobran lugares, tristemente sobran lugares, ¿no? Hay chances, yo no veo problema, no estoy apedreando a mis hermanos aquí, no. Pero, ¿qué es eso de que hay lugar? La mochila no se cansa. La lavas, le quitas la tierra y ya, la bolsa. ¿Por qué tienen que estar mis hermanos parados mientras mi mochila y mi Biblia están descansando cómodamente en un asiento? Ahí Alfredo una vez me enseñó a mí, pues pon la Biblia en el suelo. Párate. Debemos poner los intereses de mis hermanos antes que los míos. Si preguntara de la escala del 1 al 10, ¿cómo andas en esto? ¿Qué calificación te pones? Un reto personal. No hay que decirlo.
Se llama introspección. Ujú. ¿Cómo estoy yo ahí? Es que no tengo nada que dar. No, sí, tienes mucho. Y no estoy hablando de cosas materiales. Estoy hablando de tus dones. Estoy hablando de lo que puedes hacer, agapeándonos mutuamente. Ujú. Agapea lo bonito, sin hipocresía. Ujú. El tercer deber para con la iglesia lo vemos en el versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En lo que requiere diligencia, no perezosos. En la vida cristiana, hermanos, no cabe ni la pereza ni la vacilación. Ujú. Entre nosotros en la vida cristiana no debe de caber la flojera, porque la flojera es, eh, crece como la hiedra, nada más a lo salvaje. Ujú. Si un día no leo la Biblia, entonces ya tengo más chance para el día siguiente tener pretexto para no volverla a leer. Ujú. ¿Han visto eso de que en diciembre suben las inscripciones a los gimnasios? Y para febrero, en enero, sí, perdón, en enero. Y para marzo, ya, la gente no va. Por eso cobran anualidad, porque ahí está el negocio. Ujú. Voy a hacer ejercicio, sí, como el día siguiente, no me puedo ni mover, ay, no, no voy, ya no, ya no. Entonces llega el otro día y, no, pues es que todavía me duele. Ya voy bien atrasado, mejor voy la próxima semana, ¿no? Y el siguiente lunes, no, ya no, pues total, el año que viene vuelvo a empezar. Ujú. No perezosos. En la vida cristiana no cabe la pereza, la vacilación. Todo el servicio a Dios vale la pena. ¿Qué estás haciendo por el Señor? No, pues es que yo en la iglesia, y yo recuerdo mucha gente que habla así, yo en la iglesia nada más limpio. ¿Sabes lo importante que es que esté limpio el local? No, pues es que yo nada más conecto los cables. Yo nada más ayudo cuando sirven la comida. ¿Sabes lo importante que es delante de Dios eso? No hay trabajo para el Señor que no valga la pena y debe, por lo tanto, hacerse con entusiasmo. Vamos, por favor, acompáñenme a Gálatas 6, versículo 10. Gálatas 6, versículo 10 dice así: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Otra vez, la casa de Dios, la familia de la fe. Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué es que vale la pena mostrar el amor? ¿Por qué es que vale la pena poner al servicio de la iglesia mis dones? ¿Por qué es que debo amar a mis hermanos como la familia de Dios? ¿Por qué es que debo poner los intereses de mis hermanos antes que los míos? ¿Por qué? ¿Por qué debo de poner atención cuando se está enseñando la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué debo de hacer eso? La respuesta es que Dios nunca va a olvidar el servicio que des a los demás. Dios nunca va a olvidar eso. Estés haciendo lo que estés haciendo, si lo estás ejerciendo sin hipocresía, obviamente. ¿Dónde dice esto, Gerardo? Bueno, acompáñenme por favor a Hebreos, capítulo 6, versículo 10. Dice así la palabra del Señor: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra en el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Ahí está. ¿Qué dice en la primera parte? Porque Dios no es injusto para olvidar tu obra. Ujú. A Dios no se le olvida lo que haces. No se le olvida cuando sirves a los demás, aún en la más mínima tarea. Ujú. Aquí en la iglesia tenemos quien limpia aquí adentro, tenemos a nuestro ujier, tenemos quien corta el pasto. Esas no son tareas mínimas. Y si lo están haciendo para el Señor, ¿a quién no se le olvida? Al Señor.
Y todos los demás podemos también servir al Señor con gusto, con energía, con alegría, así como que, ahora sí me toca. Ujú. ¿Por qué? Porque a Dios no se le olvida. Ujú. ¿Cómo es que debo dar ese servicio a la iglesia y a mis hermanos? Continúa ahí en el versículo 11. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, literalmente hirviendo en el espíritu. Han puesto a hervir agua alguna vez, ¿no? ¿Y qué pasa si la tapas? No, si la tapas. Si le pones una tapa al agua que está hirviendo, empieza a bailar, ¿no? Y hierve más rápido, ¿no? Y a veces se desparrama, o la leche también, si no pones una cucharita o algo así, no sé qué truco hacen en la cocina, hierve y se tira, ¿no? Y al rato tienes que limpiar con entusiasmo la leche pegada de la estufa y las parrillas. Es horrible eso, pero el punto es que este hervir en el espíritu, esa energía con la que debo de servir al Señor, es controlada. Pues no, sí, yo quiero servir, no falta, me pasa mucho con los jóvenes, es que yo quiero ayudar, ¿me quieres ayudar? No sé, pero quiero ayudar. Ok, como dijo Jack el Destripador, vámonos por parte. Primero tienes que saber que ese entusiasmo, esa energía es con un orden. Vamos a Hechos 18, por favor. Acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 18, versículo 25. Acerca de Apolos, un nuevo creyente. Dice el versículo 25, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu como fervoso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Un nuevo creyente, esa parte es triste, que muchas veces se pierde. Acabas de poner tu fe en el Señor Jesucristo, sabes que pusiste tu fe en Él por gracia del Señor y dices, ¿en qué ayudo? ¿Qué hago? ¿Qué esto? Y el siguiente año, pues a ver qué hace el pastor, ¿no? Sí, él le toca. Ujú. Como que el entusiasmo va, se desinfla. Pero saben una cosa, Apolos estaba así, porque la Biblia lo describe como elocuente, o sea, era bueno para hablar. Ujú. Y estaba hablando y quería enseñar, pero pues en realidad tenía su conocimiento muy limitado, entonces todo lleva un orden. Y después lo toman Priscila y Aquila y lo enseñan. Esta energía, este fervor que debemos de manifestar, tiene que ser con orden. Tienes que saber en qué puede servir. Tienes que hacerlo ordenadamente. Si, por ejemplo, quieres enseñar, pues como Apolos, pues tenía muchas ganas de hablar, pero pues en realidad no tenía muchos argumentos que digamos. Tienes que ser enseñado. Ujú. Entonces, nuestro tercer deber para con la iglesia es servir a Dios con entusiasmo, pero ser un esclavo entusiasta. Porque recuerden, servir viene del griego duolos, que significa esclavo. El cuarto deber lo encontramos ahí en el versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en qué? En la oración. Complementando que nuestro tercer deber para con la iglesia es servir a Dios con entusiasmo, los cristianos debemos estar gozosos en la esperanza, es decir, confiados en que Dios cumplirá su promesa. ¿Qué promesa? Vamos a Romanos 8:9. Por favor, vamos a regresar ahí tantito. Romanos 8:9 que dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu, ay, me equivoqué, ¿verdad? Es 19, perdón, estoy leyendo, es 19, me emocioné, disculpen. 19, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Cuál es nuestra esperanza? La manifestación de los hijos de Dios. Es decir, que el Señor Jesucristo venga por su iglesia y nos glorifique. Y entonces sí, seamos libres de pecado espiritual y físicamente. Eso es lo que dice, gozosos en la esperanza. No que estamos esperando la venida del Señor. Amén. Le,
¿Quién tiene ansiedad porque el Señor regrese? Yo. ¿Cuál va a ser tu impresión cuando veas al Señor? Gracias Dios por todo. Debemos de estar gozosos. Sí, puedes estar con tribulaciones, puedes estar con problemas, pero estar alegre porque en algún momento esto se va a acabar. Uh-huh. Y entonces voy a escuchar a mi Señor que me va a decir, bienvenido buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué más quieres? Uh-huh. Entonces debemos amarnos, agapearnos sin fingimiento, servirnos unos a otros. Uh-huh. ¿Cuál es esa promesa? Como les decía, el regreso de Cristo y nuestra redención definitiva. Vamos por favor a Apocalipsis, capítulo 21, versículos 4 y 5. Fíjense, para describir un poquito mejor, pues obviamente la Biblia, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y no habrá hambre, no habrá muerte, perdón, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esa es nuestra esperanza. Debemos estar gozosos esperando esto. ¿Estás gozoso? Y entonces decimos, amén. Estoy de acuerdo, ese gozo no es estar chiflando y aplaudiendo todo el tiempo, pero es guardar esa esperanza con tanto amor en mi corazón que me causa gozo. Uh-huh. Yo nada más de pensar en que se me va a quitar lo que tengo es como, wow, y hay gente que está peor que yo. Y que en un momento dado, aunque deje de respirar, quiere decir que todo lo que estoy sufriendo en la carne, ¿qué va a decir? Adiós, por gracia del Señor. Y aún más, voy a estar en presencia de mi Señor para siempre. ¿Quién dice amén? Que así sea. Uh-huh. El cuarto deber es confiar en el regreso de Cristo con gozo. Ahora vamos al quinto. El quinto deber en la iglesia. Sufridos en la tribulación. Literalmente perseverando en el sufrimiento. Es decir, aguantar la carga en el sufrimiento de la vida diaria. ¿Sufres? Sí. ¿Sufro? Sí. Me acuerdo de la caricatura de Don Gato, cuando el gato que se llamaba Demóstenes sufría. Decía, sufro, sufro. Con la misma expresión y la misma voz. Sufro. Uh-huh. Sufrimos todos los días, por una o por otra. Nos ocurren cosas, sí o no. Hay penurias, sí o no. Uh-huh. Todo el tiempo. Y Dios entiende esto. Por favor, acompáñenme al Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33. Dice, todavía un poco, no, dije 16:33, disculpen, me ando medio desorientado. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La paz que el mundo no conoce. Dios nos da una paz más allá de la comprensión humana. Entonces, nosotros debemos de perseverar en el sufrimiento, es decir, aguantar la carga. ¿Y cómo continúa? Constantes en la oración, es decir, ocuparse fielmente de orar. Ahí en Hechos 1:14 vemos el ejemplo de la iglesia que estaba iniciando. Dice Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. La oración en la iglesia es súper importante, hermanos. Es algo que no se debe de dejar de practicar de manera individual y como congregación. Y como lo hemos dicho muchas veces, el tiempo más vacío es el tiempo de oración los miércoles. No debemos dejar de orar, es un privilegio del cristiano el hecho de poder tener esta comunicación con nuestro Dios. El sexto deber en la iglesia es ocuparse fielmente de orar. El séptimo deber para con la iglesia lo encontramos ahí en el versículo 13. Dice,
compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Esto es bastante obvio. Compartiendo para las necesidades de los santos. ¿Quién no tiene necesidades? Todos tenemos necesidades de una o de otra manera. Es bastante obvio. Pablo exhorta a los fieles en Roma a que contribuyan a las necesidades de los hermanos. ¿Puedes tú contribuir? Sí. Bueno, pero es que no tengo para dar nada. Pues ora. Constante en la oración. Ora. Si tienes para dar algo para la canasta, para las despensas, dalo. Ofrenda al Señor. ¿Para qué? Para las necesidades de los demás. Este es el séptimo deber, es ayudar a cubrir las necesidades de mis hermanos. Por último, el octavo deber para con la iglesia como familia es practicando la hospitalidad. Es bastante curioso porque dice literalmente perseguir la oportunidad o aspirar a la oportunidad de ser hospitalario. O sea, casi, hermano, ¿cómo puedo ser hospitalario contigo? ¿O contigo? ¿O contigo? Tengo que ser hospitalario. ¿Cómo? Hoy tengo que cubrir mi cuota de hospitalidad. ¿Quién dice yo? Básicamente es el entusiasmo que hay que ponerle. A ver, ¿quién quiere que sea hospitalario con ustedes hoy? A ver, ¿quién dice yo? Levante la mano. Ahí está, ya salió uno. Obviamente no nada más se trata de recibir en la casa. Puede ser hospitalario demostrando otras cosas. Pero esa es la actitud. El octavo deber en la iglesia es ser hospitalario. Y saben una cosa, en el Antiguo Testamento era algo muy importante para el pueblo de Dios, ser hospitalarios. Por eso es que inclusive tenían un espacio para que ahí reposaran los invitados o los extranjeros que andaban viajando. Porque, son puntos con Dios. Vamos a ser hospitalarios. En el Nuevo Testamento, pues nos lo está diciendo aquí el Señor. El octavo deber, ¿cuál es? Ser hospitalario. Todas estas características deben de estar presentes en nosotros. Estas reflejan delante de los demás a Cristo. Es nuestro testimonio delante del mundo. Y si tú estás viendo esto y aún no has puesto tu fe en Cristo, no puedes disfrutar de los beneficios de pertenecer a la familia de Dios, la iglesia. Pero hoy te digo, arrepiéntete de tus pecados, pon tu fe en Cristo para la salvación de tu alma. Y nosotros, hermanos, como lo vimos desde el principio, tengamos un amor sin fingimiento, sirvamos a los demás. Pongamos en práctica lo que hemos aprendido hoy. Vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella nos muestras cómo debe de ser nuestro comportamiento, Señor. Padre, pone en nosotros el anhelo de servir a nuestros hermanos. Pone en nosotros el anhelo de agradarte sirviendo a los demás. Quita de nosotros, Padre, si es tu voluntad, te lo pido. Quita de nosotros el egoísmo, los temores, la pereza, la vacilación que nos impide hacer las cosas para ti, Señor. No hay servicio pequeño para ti, Padre. Tú te agradas en el servicio hecho de corazón para ti, Señor, para nuestros hermanos, y no lo dejas en el olvido, Señor. Gracias, Padre, por esto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendice, hermanos.